A Heart for the Nations, a clear and compelling call. This is Brother Wilson Ordoñez, and I'll be talking to you about the Octubre Mission Drive 2020. Un corazón para las naciones, un llamado claro y consistente. Soy el hermano Wilson Ordoñez y les voy a estar hablando sobre el Impulso Misionero de Octubre 2020. In this month is where we spotlight, we celebrate, and we go into the nations to support the work of the gospel among our global network. When you donate, 100% of your donations go to the ministry that you have directed it to. En este mes de misiones nosotros destacamos, celebramos y apoyamos intencionalmente la obra del Evangelio en nuestra red global. Cuando usted dona para esta causa, el 100% de sus donaciones van directamente al ministerio que usted especificó. And on top of that, it is October, which is the best month of the year because it is my birthday. Y sobre todo, hermanos, estamos en el mes de octubre, que es el mejor mes del año porque es mi cumpleaños. But I will be right back. En un momento regreso. I am back. Riverside has always been a missionary church. La iglesia de Riverside, hermanos, siempre ha sido una iglesia misionera. I want to talk to you about Africa. I am wearing this shirt, this men's shirt that was donated to me from the people of Liberia in Africa. I love this shirt. I had it for many years and it's very special to me. Africa is the world's second largest and the second most populated continent in the world. The Church of God of Prophecy has established work and activity ministry in 40 of the nations of Africa. Led by 20 appointed national overseers and emerging leaders, many nations in Africa have frequently been hampered by political instability, corruption, violence, and depression. Prayed for the proclamation of the good news of the gospel so that it can penetrate the countries and also for Christianity to continue to rise in the continent of Africa. There is so much we can do for Africa. Hola, ya estoy de vuelta. Estoy en este momento usando esta camisa, que es una camisa tradicional del país de Liberia en África, que se me la regalaron los hermanos cuando fueron en un viaje misionero a África. Esta camisa representa mucho para mí, es muy especial y siempre en misiones yo la uso. Pero hablemos de un poco de África. África es el segundo continente más grande y el segundo más poblado del mundo. La Iglesia de Dios de la Profecía ha establecido una obra y ministerio activos en 40 de las naciones de África. Está liderada por 20 supervisores nacionales y varios líderes emergentes. Muchas naciones de África han sufrido y han sido afectadas por la instabilidad, la corrupción y la persecución y represión espiritual y cristiana también. Oremos por África porque, hermanos, para que continúe la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. También para que el Evangelio y la Iglesia penetre más a ese continente y para que más y más cristianos se levanten. Así que les bendecimos y pedimos oración por el continente de África. All right, so let's go on to another continent in the world. I'll be right back. Así que vamos a otro continente en el mundo y ahorita regreso. All right, I am back and I'm wearing a traditional Indian coat that is used in special occasions like weddings, celebrations, and other very important events. This was given to me by one of my friends at work who brought it back from India, and I'm very proud to own that and also wear it during this month of missions. Ya estoy de regreso, hermanos, y ahora estoy vestido de un traje de la India. Este tipo de traje se usa en celebraciones especiales como las bodas o algún evento especial. Entonces, este me lo donó un compañero del trabajo que es de la India, me lo trajo especialmente para mí y me estoy muy contento de poder usarlo en este mes de misiones. Asia, Australia, and Oceania are the world's largest and combined continents in the world. It's also the largest, most populous continents in the world. We have established work
and active ministries in 22 nations of Asia, and also led by 13 appointed national overseers and emerging leaders. There is a great need for safety, and many of our leaders in Australia and Oceania are under great and constant persecution from government and from religious organizations. Christians are persecuted in many of these countries, including India, Pakistan, and others. Pray for the safety and spiritual comfort of those nations of the world so that the gospel of Jesus Christ can be proclaimed and many people can be saved in that region of the world. Asia, Australia y Oceanía son los continentes más grandes y más poblados de todo el mundo. Hemos establecido la Iglesia de la Profecía en 22 naciones de esa región y hay unos 13 supervisores nacionales y otros líderes emergentes. Muchas de nuestras iglesias en Asia y en Oceanía están bajo constante persecución por parte de los gobiernos de esa región y también por otras religiones. Los cristianos están siendo gravemente perseguidos en ciertos países como la India y Pakistán. Oremos por la seguridad y confort espiritual de la iglesia en esa área del mundo mientras ellos proclaman y comparten el evangelio de Cristo Jesús. Pero, I'll be right back in one moment. En un momento regreso. I am back. Estoy de vuelta. Let's talk about Central America, Mexico, and the Spanish-speaking Caribbean. The main language of that region is Spanish, but there's also other languages spoken in that region, including English, Mezquito, Rama, Sumo, Creole, Gafiruna, and other languages as well. This is a very large and diverse region of the world. But over 75% of the region's people live under $2 a day. There's many poor countries. For example, Mexico, that is a very poor country, but is also one of the world's most diverse countries in the world. The Church of God of Prophecy has established work and is active in 11 countries with 11 national overseers and emerging leaders. Let's pray for a new generation of leaders, especially young people, because there's a great need for pastors and church planting. But there's a lot of work ahead in this region of the world. I am wearing this shirt that it was donated from me from one of those countries in Central America. Ahora vamos a hablar de América Central, México y el Caribe de habla hispana. El idioma principal de esta región del mundo es el español, pero también se habla el inglés, también se habla el mezquito, ramá, sumo, criole y otras lenguas y idiomas de esa área del mundo. Pero es una área muy pobre también en el mundo. Más del 75% de las personas viven en menos de $2 al día de sus ingresos. México también es un país muy pobre, pero también es uno de los países más diversos del mundo y de hecho México es uno de los países más jóvenes de todo el mundo. Hemos establecido la Iglesia de la Profecía en 11 de esos países con 11 líderes nacionales y también otros líderes emergentes. Oremos para que una nueva generación de jóvenes líderes puedan salir y pastorear, que también se planten muchas nuevas iglesias. So, in conclusion, I'd like to share a little bit of a mission trip that we took in the year 2010 to the country of Nicaragua. That was a very special time for me, a missionary trip that we did to Nicaragua. Ahora, para concluir, hermanos, quiero contarles un poco de un viaje misionero que hicimos a Nicaragua en el año 2010, que hasta este día, hermanos, es un viaje muy especial para mí. So back in 2010, 7 of us from California, we went to the country of Nicaragua, to the city of Tonalá, and we built a church in that city. En aquel tiempo, 2010, 7 hermanos de la Iglesia de la Profecía en California fuimos a Nicaragua para construir una iglesia en la ciudad de Tonalá. That time was very special to me. My pastor today, Brother Jose Orona, was one of those people that went with us. And he was not my pastor back then, but we had a great time ministering to the people of Nicaragua.
En aquel tiempo, mi pastor hoy en día, José Orona, nos acompañó en ese viaje. En aquel tiempo, pues no era mi pastor, pero anduvimos ministrando para bendecir a esa área de Nicaragua. That was a special trip that I will never forget. Ministering to the people, ministering to the children, seeing the needs, praying for people, going over and sharing the gospel. That was a wonderful, a special time for me that I will never forget, being a missionary, at least for 2 weeks in that country. Ese viaje misionero fue muy especial para mí y todavía tengo unos lindos recuerdos de lo que hicimos, ¿verdad? Anduvimos predicando, anduvimos compartiendo el mensaje del Señor, orando por la gente, pero también vimos la necesidad que hay en esos países. So Church of God of Prophecy Riverside, I encourage you to support missions. Like I said at the beginning, we are a missionary church, and we like to continue supporting the missionary efforts in these different areas of the world. Así que hermanos, para concluir, la Iglesia de la Profecía en Riverside es una iglesia misionera que hemos sido misioneros por mucho tiempo, hemos apoyado las misiones todos los años, así que les invito hermanos a seguir orando, a seguir participando y a seguir dando también. And remember that the goal of missions, like Brother Bishop Pruitt said the other day, is to pray, to give, and to go. Y recordemos las palabras de nuestro obispo, el hermano Pruitt, que nos dijo la otra vez: orar, dar e ir. God bless you, Church of God. We have a lot of work to do in missions, but let's remember our missionaries all over the world in this month of October. Hermanos, vamos a seguir adelante apoyando misiones, pero recordémonos siempre de orar por nuestros misioneros en todo el mundo. God bless you, we love you, and we look forward to celebrating the month of October as Missionary Month in the Church of God of Prophecy. Dios les bendiga, hermanos. Queremos celebrar el mes de octubre como el mes de misiones en la Iglesia de Dios de la Profecía. We'll see you soon. Bye bye. Adiós.